Durante las últimas semanas hemos tomado parte en un estudio de la iglesia local y nuestro punto focal ha sido las palabras de Cristo a Pedro en Mateo 16:18, donde él dice: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, basado en estas palabras, hemos hecho dos observaciones acerca de la iglesia. Observación número uno es que la iglesia está edificada sobre la base sólida, como roca del mensaje de la salvación del evangelio de fe en Cristo, que fue inicialmente proclamado por Pedro y después por todos los apóstoles. O sea, la palabra de Dios y en particular el mensaje de salvación en Cristo es la roca sobre la que nosotros estamos parados. Nunca nos vamos a mover de esa roca. Es la base de todo para nuestra vida. Es la base para toda nuestra vida, el ancla de nuestras almas. La segunda observación acerca de la iglesia es que mientras Pedro y los demás apóstoles predicaron el evangelio sobre el que estamos ahora, es Jesucristo quien es la cabeza de la iglesia y por lo tanto el que construye la iglesia. Él intencionalmente llamó a la iglesia mi iglesia y dijo que él sería quien la construiría. Edificaré mi iglesia. Y la manera que Jesús edifica la iglesia es salvando las almas perdidas, porque la iglesia no es un edificio físico, sino más bien personas que han llegado a creer en Cristo por salvación, y como hemos visto en estudios anteriores, la forma en que lo logra es por el milagro de la regeneración, por la que soberanamente imparte vida espiritual a aquellos que una vez estuvieron muertos en sus pecados y transgresiones, dándoles un corazón nuevo, una naturaleza divina, de manera que donde antes eran rebeldes y hostiles hacia Él, ahora lo aman y desean seguirlo, como antes eran sus propios señores y amos. Ahora Cristo ahora es su amo y Señor. Y por lo tanto ellos están dispuestos a obedecerlo, están dispuestos a ser instruidos por Él y venir bajo su dominio y autoridad diaria. Y la forma en que el Señor los trae bajo su autoridad y liderazgo, la manera en que Él gobierna su iglesia es levantando líderes en varias iglesias locales, conocidos como ancianos o pastores. Y es a través de estas personas que Cristo guía y pastorea a su pueblo. Ahora, por las últimas 2 semanas hemos puesto nuestra atención a mirar varias verdades esenciales enunciadas en el Nuevo Testamento sobre estos hombres, estos ancianos a través de quien Cristo gobierna su iglesia. Pero el comienzo del mensaje de hoy y la pregunta que les planteo es: ¿por qué es importante para ustedes como congregación entender lo que la Biblia dice acerca de la iglesia y en particular lo que dice acerca de los ancianos de la iglesia? Después de todo, muchos, si no la mayoría de los cristianos, no tienen idea de que la Biblia enseña que Cristo reina su iglesia a través de, cómo lo hace. Es algo que no les importa. Como su iglesia son manejados, es algo que simplemente no les preocupa. Y cuando viene a elegir a sus líderes, no les interesa. La mayoría de los cristianos ni siquiera son conscientes de los altos estándares que establece la Biblia en 1 de Timoteo 3 y Tito 1 en cuanto a clases de hombres calificado para liderar en la iglesia. De hecho, hace poco leí acerca de una iglesia que selecciona a sus líderes por nominación de personas de la congregación. Eso es todo. Alguien somete el nombre de un hombre sin ninguna consideración en cuanto a si sí o no este hombre cumple con los requisitos bíblicos para ser un líder de la iglesia, y luego la iglesia vota. Y lo triste de esto es que es muy probable que esto no es un caso aislado, es probablemente la manera en que muchas de las iglesias seleccionan a sus líderes o en algún proceso similar. La tragedia de esto es que
al seleccionar hombres no cualificados para dirigir muchas de las iglesias locales a través de los años, se ha hecho tanto daño irreparable, no solo a los cristianos individuales que reciben insuficiente pastoreo de estos hombres, sino también la causa de Cristo y el adelanto del Evangelio. Escuchen las palabras por Alexander Strauss en su libro sobre liderazgo bíblico de ancianos. Él dice: ¿quién puede calcular el daño hecho durante los últimos 2000 años a las iglesias de Jesucristo debido a desatentos, ingenuos pastores que no oran? Muchas iglesias y denominaciones que una vez estaban parados firmes en su doctrina ortodoxa y la vida, ahora rechazan cada principio importante de la fe cristiana y toleran las más deplorables prácticas morales concebibles. ¿Cómo sucedió esto? Los líderes de la iglesia locales fueron ingenuos, mal enseñados y no oraban, y se convirtieron descuidados a las estrategias engañosas de Satanás. Fueron guardianes ciegos y perros mudos, términos usados en el Antiguo Testamento para los líderes malos de Israel, preocupados por sus propios intereses y comodidades. Cuando su seminario descartaban las verdades del Evangelio y la inspiración divina de la Biblia, ellos estaban dormidos. Ingenuamente invitaron lobos jóvenes vestidos de ovejas a sus rebaños para ser sus pastores espirituales. Por lo tanto, ellos y sus rebaños han sido devorados por los lobos. El liderazgo de la iglesia no es un problema pequeño, menor, irrelevante. Es un tema bíblico importante que cada cristiano debe conocer y que nos afecta a todos. Pero lamentablemente la realidad del asunto es que la mayoría de los cristianos creyentes de la Biblia no tienen ningún interés vital en su iglesia, mucho menos quien conduce la iglesia. Aquí está la manera en que un pastor explica la actitud de muchos hacia la iglesia. Dice: una alta proporción de personas que van a la iglesia han olvidado para ¿qué todo es? Semana tras semana ellos atienden los servicios en un edificio especial y van por su particular rutina de tiempo de honrar, pero dan poco pensamiento al propósito de lo que están haciendo. La Biblia habla de la novia de Cristo, pero la iglesia hoy día parece más como una cenicienta traposa. Necesita reafirmar los elementos no negociables, esenciales de Dios, que Dios diseñó para que esté comprometida. Es esta misma actitud de apatía a la iglesia por parte de muchos protestantes es lo que ha invitado a muchos críticos o invita a muchas críticas severas de los católicos romanos. De hecho, John MacArthur nos narra la historia de un joven que le escribió diciendo que él estaba pensando acerca de abandonar el protestantismo y convertirse en católico romano, porque dijo que los protestantes no aprecian a la iglesia. Es más, aquí está lo que él le dijo a John MacArthur. Dice: la Biblia describe la iglesia como una institución que Cristo fundó y ama. La iglesia es todo para los católicos, no es nada para la mayoría de mis amigos protestantes. Y esta crítica contra protestantes y su actitud de indiferencia hacia la iglesia no es algo nuevo con esta presente generación de los milenios. Dietrich Bonhoeffer, el ministro alemán bien conocido, que se oponía a Hitler y los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, dijo esto en uno de sus sermones. Dice: tiene el sonido de algo infinitamente muy común, más o menos indiferente y superfluo, que no hace que su corazón lata más rápido, algo que está tan a menudo asociado a una sesión de aburrimiento. Ahora, déjenme decirle por qué el corazón debe latirle más rápido cuando usted está pensando acerca de la iglesia y por qué debe estar vitalmente interesado en qué clase de hombres guían la iglesia de Cristo y en particular su iglesia local. Es porque la iglesia
pertenece exclusivamente a Cristo. Es su iglesia y el alma de la iglesia, y como Señor de la iglesia, la ha diseñado para funcionar de cierta manera, y eso consiste en tener el tipo correcto de hombres que pastorean y dirijan su iglesia. La iglesia es importante para él, debería ser importante para nosotros, si es importante para él. Cada fase de ella, y eso incluye a sus líderes. De hecho, quiero demostrarles la importancia de la iglesia, tan importante para Cristo, mostrándoles una muy preciosa verdad acerca de la iglesia que el apóstol Pablo manifiesta en la carta a Tito. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Cristo y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Ahora, quiero que noten que al introducirse él mismo al principio de esta carta a Tito, Pablo se identifica en términos de la función que desempeña en la vida del pueblo de Dios. Él dice que él es el siervo o esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo por la fe de aquellos que tienen salvación. Y habla de aquellos que tienen salvación como aquellos que han sido elegidos de Dios y que tienen conocimiento de la verdad. La verdad a la que él se está refiriendo es la verdad del mensaje del Evangelio. Él dice que que le han sido escogidos de Dios y salvados por el mensaje del Evangelio. Pero entonces, note lo que dice en el versículo 2, habla de la esperanza de vida eterna como una promesa que Dios, quien dice que no puede mentir, hizo, de manera que aquellos que Él eligió para salvación experimentarán actualmente la vida eterna. Es decir, Dios hizo una promesa que los elegidos serán los destinatarios de la vida eterna. Pero la pregunta es: ¿a quién hizo esta promesa? Si tú haces una promesa, la estás haciendo a alguien. De acuerdo al versículo 2, esta promesa fue hecha hace años atrás, que significa antes que el tiempo empezara. Por lo tanto, esta promesa no puede haber sido hecha a los elegidos porque ellos no estaban presentes, o inclusive a los ángeles, porque esta promesa fue hecha antes de la creación. Escuchen atentamente, porque esta es una verdad increíble que le ayudará a ver qué tan precioso e importante la iglesia realmente es. Esta promesa fue hecha por Dios el Padre a Jesucristo, su Hijo. Como ven, antes de que el tiempo comenzara, en la eternidad pasada, Dios decidió dar a Cristo un regalo de amor que consta de todos los elegidos que seguirán a Cristo, aquellos quienes en su tiempo se convertirán en su iglesia, de los diferentes grupos de personas y naciones del mundo. Eso es lo que leemos, por ejemplo, en los versículos como Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y nuevamente, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. En Juan 6:39 dice: y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y en nuestro Señor, en nuestra alta oración sacerdotal del Padre, en Juan 17, varias veces refiere a sus seguidores como los que el Padre le ha dado. La iglesia es el regalo de amor del Padre a su Hijo, y por lo tanto la iglesia, cada miembro de la iglesia, cada uno de nosotros, es precioso para Cristo, porque ha sido dado a Él por el Padre como un regalo de amor. Además del valor de la iglesia a Cristo, se ve también en lo que le costó. Le costó tanto el comprarla. Le costó su vida infinita, le costó su sangre. Él nos compró con su muerte. La Biblia nos dice que fuimos comprados por Jesucristo con el pago más alto. El costo más incalculable de cualquier cosa en el universo, su muerte.
noten lo que dice Pablo en Hechos 20:28, dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Y continúa diciendo que yo sé que después de mi partida, lobos vendrán para hablar, lobos feroces entre vosotros se levantarán para hablar mal de los apóstoles. Él está diciendo que lo que él está diciendo es que se cuiden y protejan a la iglesia de aquellos que van a tratar de hacerle daño a la iglesia. Y la razón por la cual él dice esto es porque la iglesia le pertenece a Cristo. Él pagó el precio más alto para obtenerlos, y él quiere que estén espiritualmente protegidos, y necesitan ser protegidos por aquellos que les pueden hacer daños. Maestros falsos, lo cual Pablo les llama lobos feroces. Quiero que sepan que hay lobos feroces hoy día que su intención de hacerle daño a todos nosotros, a su iglesia, es la misma que anteriormente. Y por eso es que pastores fieles son necesarios. Y esto es lo que nos trae al punto importante del cual estos pastores o estos ancianos que son necesarios en la iglesia hoy día. Cristo los ha puesto en nuestra vida para ayudarnos a crecer espiritualmente y a protegernos por errores y pecado. En nuestros últimos estudios hemos visto dos verdades esenciales. Anteriormente vimos dos verdades que vimos a través de los hombres que Dios utiliza. Primero vimos que cada iglesia fue guiada conducida por un equipo de pastores. Cada iglesia que fue plantada, fundada por todos los apóstoles, tenía una pluralidad de pastores conocidos primordialmente como ancianos, a diferencia de un solo pastor principal dominante. Que es algo muy típico aquí en América. Segundo, hemos aprendido que estos ancianos deben ser calificados espiritualmente para dirigir la iglesia, porque ellos establecen el ejemplo para el resto de la iglesia. Y al ellos vivir las verdades bíblicas frente a la congregación, ayudan a la iglesia. Sin embargo, la tercera verdad bíblica fundamental acerca de los ancianos que queremos ver hoy día es que Cristo gobierna su iglesia por la palabra de Dios, y lo hace a través de los ancianos capacitados, quienes enseñan su palabra a sus congregaciones. Es decir, Jesús conduce y dirige su iglesia por su palabra, que deja claro a su pueblo por las enseñanzas de los ancianos de las diferentes iglesias locales a las que asisten. Como ven, este es realmente el asunto muy vital y crucial cuando se trata del tema de cómo Cristo, como jefe soberano en la iglesia, ejerce su autoridad sobre su pueblo. Lo hace gobernando su pueblo en la tierra a través de su palabra autoritativa, la Biblia, porque la Biblia precisa y suficientemente revela su corazón y su mente, así que todo cristiano sabe lo que Jesús quiere que haga. Es decir, las palabras escritas de las Escrituras son tan autoritarias como si Jesucristo estuviera en nuestra presencia y verbalmente nos hablara. Ahora, ¿cómo puede su pueblo saber lo que significa su palabra escrita para que la puedan obedecer? Bueno, lo podemos saber porque el Espíritu Santo reside en cada cristiano, y el Espíritu Santo, nos dice las Escrituras, nos da entendimiento de la palabra de Dios, de manera que cuando usted la lee, la estudia, la piensa, usted la puede entender. Pero además de su propio tiempo de leer y estudiar la Biblia, además de eso, Cristo le ha dado a la iglesia ancianos que Él ha dotado
con el propósito específico de enseñar la Biblia, de manera que puedan creer en él teniendo una comprensión más profunda de las Escrituras. Efesios en el capítulo 4, versículo 11, nos explica que Cristo ha dado a algunas personas estos dones. No quiero ir muy largo en esto, pero esto es lo que dice en este versículo. Y, dice, y él, Cristo, dio a algunos al ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, que es la traducción, pero la traducción realmente debe ser pastores maestros, no pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Como hemos visto, ninguno de nosotros podemos decir que estamos completamente maduros y no necesitamos ninguna enseñanza. Como aprendimos el domingo pasado, estos hombres, estos ancianos, estos pastores, estos obispos, maestros y pastores, estos hombres han sido especialmente equipados para enseñar su palabra a la gente de Dios, porque una de las cualidades para ser anciano es ser capaz de enseñar la palabra. Pablo nos dice en 1 de Timoteo 3:2, los ancianos deben ser aptos para enseñar. Y la razón de que todos los ancianos deben ser capaces de enseñar la palabra es porque así es como Cristo dirige su iglesia. Y esto es precisamente el patrón que vemos en los días de los apóstoles. Como verán, al examinar el Nuevo Testamento descubrimos que, a diferencia de muchas iglesias hoy día, la iglesia primitiva estaba enfocada con el propósito de aprender la palabra de Dios de sus líderes espirituales. La enseñanza fue sin duda una de sus principales prioridades. Hechos 2, en el versículo 42, nos habla de la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén. Nos habla de las personas ahí, dicen, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. Esto es como la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia, operó. Esa es la norma para ellos, los apóstoles funcionando como los ancianos iniciales de la iglesia de Jerusalén, le enseñaron a la gente doctrina sobre la persona y obra de Cristo, mientras la congregación se dedicaba continuamente a su enseñanza. Y esta no fue una situación aislada, única en esta iglesia particular, porque lo que encontramos al mirar a través del libro de los Hechos es que esta devoción al estudio bíblico que vemos en Jerusalén es el mismo enfoque que todos los apóstoles y el apóstol Pablo, que tuvo el apóstol Pablo en su ministerio a todas las iglesias que él fundó. Por ejemplo, leemos en Hechos 18:11 sobre el ministro de Pablo en Corintios y en los Corintios, y dice, y se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Por año y medio, Pablo se enfocó a enseñarle la palabra de Dios a los corintios. Eso fue su enfoque. Esto era lo que sentía era más importante para ellos, ser enseñados la palabra de Dios. Y cuando salió de Corintio, pasó a la ciudad de Efeso, donde leemos en Hechos 19 acerca de su ministerio. Dice, entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándolos a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos.
lo que vemos aquí es que cuando Pablo recibió oposición y resistencia a su enseñanza en la sinagoga en Efesio, alquiló una sala perteneciente a un hombre llamado Tiranos para que él continuara enseñando a los discípulos todos los días. Es decir, Pablo era así la intención de enseñar estos discípulos la palabra de Dios, que él comenzó su propia clase de escuela bíblica diaria, probablemente en horas de la tarde durante el tiempo cuando las personas normalmente tomaban descanso. Como vemos, Pablo continuó su ministerio con las iglesias. Vemos en otra instancia, cuando él estaba enseñando en Troas, vemos en Hechos 20 que él empezó hablándoles. Él iba a salir el día siguiente, pero prolongó su mensaje. Hay muchos ejemplos de eso. Vemos que había un muchacho, Eutychus, que estaba en la ventana, que se durmió y se cayó y murió. Y Pablo lo recogió y dijo, no se preocupen, que la vida está ahí. Y el muchacho resucitó y vemos que Pablo siguió hablando. Como ven, esto puede ser peligroso el dormirse en la iglesia. No, esto lo estoy diciendo en broma, pero lo que vemos es que lo más serio de este incidente es la pasión de Pablo de enseñarle la palabra de Dios. Él habló desde la noche hasta después de la medianoche y tomó un tiempecito para resucitar a Yúrico cuando murió, pero de ahí siguió enseñando. Este es un hombre que está comprometido a enseñar la palabra de Dios. Pero escuchen, esto no es solamente en el libro de Hechos que nos dice que la iglesia temprana enseñaba la Biblia y que estaba enseñada por sus líderes. Vemos que a través del Nuevo Testamento nos enseña que la responsabilidad primordial de los ancianos es enseñar la palabra de Dios a su pueblo. Ya vimos en 1 Timoteo 3:2 que dice que ellos tienen que ser aptos para enseñar. También en 1 Timoteo 4:3 dice, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. En 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. En ese entonces la gente no tenía Biblias en los asientos como hoy día lo tenemos. Ellos no lo tenían lo tenían como hoy día, que ha sido puesto en libros. Ellos tenían a los ancianos que le estaban enseñando. Eso era predicamento expositorio. Eso es lo que Pablo le dijo a Timoteo que hiciera. Nuevamente en 1 de Timoteo 5:17, él dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Todos los ancianos predican, pero hay algunos que lo hacen como tiempo completo. Así que el Nuevo Testamento lo hace muy claro, el ejemplo de Pablo y las instrucciones de los ancianos, que la enseñanza era la responsabilidad primordial y principal de los que dirigen la iglesia. Sin embargo, hubo un momento al principio de la formación de la iglesia que cuando este compromiso con la enseñanza realmente fue amenazado por otras necesidades importantes que surgieron en la iglesia. Vemos en Hechos 6, versículo 1, dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, vemos que esto fueron
estas quejas que trajeron, ¿verdad?, a los apóstoles, dicen entonces los 12 convocaron, estamos hablando de los 12 apóstoles convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, nos conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, a un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquia, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Como vieron, es tan importante como asegurarse que las viudas estaban siendo atendidas, que los apóstoles se negaron a dejar su tarea de enseñar, su responsabilidad, que es más importante, que es la devoción a la oración y al ministerio de proclamar la palabra de Dios. Y ellos eligieron hombres piadosos, los primeros diáconos, si queremos verlo de esta manera, para ayudar en esto. Como vemos, entendemos que los ancianos no se pueden alejar de la tarea principal de enseñar la palabra de Dios y de orar. Ellos deben de estar devotos principalmente a la enseñanza y a la oración, y dejar estas otras preocupaciones a otras personas piadosas dentro de la iglesia. Pero lo triste es que muchas iglesias evangélicas que dicen creer la palabra de Dios, la Biblia, no enfatizan la enseñanza de la Biblia. Y esto lo vemos que se destaca a veces, a menudo, por pastores que se preocupan más en otras cosas que en la preparación del sermón. Y hace varios años atrás recibí esto lo vemos explicado por un pastor en Arkansas, que él estaba empezando un website, algo en el internet que él estaba haciendo, y él explica por qué lo estaba haciendo, ¿verdad? Este es como él lo explica. Él dice, hace varios años atrás recibí una carta escrita de los pastores que podría ayudar a explicar la razón por qué tantos pastores hoy no se concentran a enseñar a su pueblo. Él dice, sospecho que tenemos esto en común. Como pastores, ambos estamos llevando más sombreros de lo que soñamos posible. Si bien me encantaría tener grandes bloques de tiempo puestos a un lado para estudiar la investigación y la reflexión, el hecho del asunto es que la vida, muerte, bebés, conferencias, visitas al hospital, los domingos por la mañana, reuniones de personal, participación comunitaria, las cuestiones de presupuesto, gestiones de crisis. Bien, usted entiende el punto. Tiene una manera de interrumpir nuestros planes. Esto es tremendo. Los pastores deben tener como prioridad la enseñanza, no todas estas cosas. Esto es lo que Dios ha puesto como principal, de que los ancianos y que los pastores estén enseñando a su pueblo, por amor a su pueblo, porque esta es la manera en que Él pastorea a su pueblo, es la manera en que Él guía a su pueblo y gobierna a su pueblo. Esta es la manera que Él nos protege de pecado y de error. Es todo a través de su palabra, y por eso he proporcionado ancianos pastores para ayudarnos a entender su palabra, para que nosotros no nos vayamos por el mal camino como errantes ovejas. Ahora, quiero que vean qué tan importante es para nosotros el tener en nuestra iglesia, donde se enseña la palabra de Dios, a estos pastores como
no es absolutamente, esto es vital para la salud espiritual y bienestar de la iglesia. Jesús dice, aquí dice en Hechos 20, dice las palabras finales de Pablo a los ancianos de la iglesia en Efeso. Quiero que vean, él ya les había dicho que estuvieran muy alertos a cuidar el rebaño, estuviera muy alerto de los lobos que podían venir. Pero ahora él procede a decirle el por qué ellos necesitan hacer esto. Es precisamente por el gran peligro que tenían, no Pablo, pero los ancianos que tenían que proteger. Él dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces. Él está diciendo que él está dándole el rebaño a ellos. Él dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Pablo le está diciendo a los ancianos que deben proteger el rebaño de la gente que de afuera van a venir, que son maestros falsos. Van a venir a la iglesia de ellos, van a venir, inclusive van a haber algunos falsos maestros que se van a salir, o que van a salir incluso de dentro de la iglesia. Que van a ser hombres que van a ser como ancianos dentro de la iglesia, y que ellos van a subir dentro de los diferentes niveles de la iglesia, y ellos van a tratar de traer hacia ellos discípulos, sacándolos de la verdad y trayéndolos a creer las cosas falsas de ellos. Y Pablo le está diciendo que la manera de evitar esto es enseñándole el rebaño la verdad, de la misma manera que él lo hizo cuando él estaba con ellos. Él dice, por 3 años, noche y día, él estuvo con ellos. Él les amonestó a cada uno de ellos con sus lágrimas. Él dice que casi ni podía dormir, porque su ministerio de enseñanza, él lo llevaba a cabo día y noche. Ahora, amigos, ese es un pastor fiel. ¿Y cómo hizo Pablo esto? Bueno, debemos ir un poco hacia atrás en algunos versículos, porque estos nos va a recordar cómo era el ministerio de enseñanza de él. Dice, empezando en el versículo 17, y desde Mileto mandó mensaje a Efeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos, como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil, y de enseñaros públicamente y de casa en casa. Pablo les recuerda que él les enseñó toda la palabra de Dios que ellos necesitaban escuchar. Él les ministró la palabra de Dios, les enseñó la palabra de Dios, y también él dice que se reunió con individuos privadamente en las casas de ellos, dándoles instrucciones. Y él fue tan diligente en hacer esto porque él sabía que la iglesia le pertenecía no a él, pero a Cristo. Y por lo tanto era importante para él, como un apóstol, representante de Cristo, hacer todo lo que él podía hacer para ayudar a la iglesia. Y eso significaba instruir a la iglesia día y noche. Escuchen muy atentamente. Lobos salvajes, maestros falsos, hoy día siguen acechando la iglesia, el rebaño de Dios. Ellos acechan porque el diablo todavía está ahí haciendo lo mismo, como lobos feroces.
tratando de devorar a los cristianos. Todavía tenemos falsos maestros que siguen hablando cosas perversas. ¿Qué significa esto? Que ellos tuercen y distorsionan la palabra de Dios con la intención de dañar la doctrina. Es decir, ellos pervierten la palabra de Dios al mezclar error con verdad. eh, eh, Ellos tienen esta distorsión que nos hacen de manera que no podamos ver lo que la verdad de lo que Dios está diciendo. Pero ¿cómo podemos evitar esto? Estando en la palabra de Dios. Ve, ellos siguen haciendo esto, y esa es la razón por la cual usted necesita pastores para enseñarle, porque el trabajo de ellos es el protegerlo de errores, porque ellos son lobos feroces pastoreándolos que quieren pastorear a la iglesia en error. Pero necesitamos nuestros pastores verdaderos que están en Cristo enseñando la verdad y que y que nos están ayudando a protegernos. Eso es lo que Pablo dijo hace más de 2000 años atrás, que estos ancianos están aquí para cuidar y proteger el rebaño de los falsos maestros y sus herejías. Y sus palabras son más relevantes hoy día de lo que fueron entonces, porque en 2000 años Satanás ha tenido mucho tiempo para perfeccionar y desarrollar doctrinas falsas. Y es solo como intención en el uso de sus embajadores del infierno para conducirlos al camino equivocado. Por eso los ancianos hoy deben de tener como su prioridad enseñarle al rebaño, porque esto es como Cristo protege a su iglesia. Ahora, la semana pasada vimos las calificaciones de un anciano en la lista de Pablo en 1 Timoteo 3, pero quiero que veamos una calificación que no está en 1 Timoteo 3, pero está en Tito 1. Y quiero que veamos esto porque es muy relevante a lo que estamos viendo. Es una calificación muy relevante del por qué debemos como cristianos estar bajo las enseñanzas de estos ancianos. En 1 Timoteo, en Tito primero, Pablo dice, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Pablo nos está diciendo que los ancianos deben retener la palabra fiel. ¿Qué significa esto? Que deben aferrarse fielmente a la palabra de Dios, ellos en el sentido de que son totalmente dedicados a ellas, aferrándose tenazmente a sana verdad bíblica. Y la razón de esta tenacidad que debe estar ahí, porque este es el trabajo de ellos. Ellos han sido llamados a hacer esto. Y Pablo dice que para que él sea capaz de exhortar en sana doctrina y refutar a los que contradicen, ellos tienen que estar, nuevamente tienen que estar firmes en la palabra. Pablo le está diciendo que tienen que estar firmes en la palabra para que ellos puedan exhortar a personas en doctrina sana. ¿Qué quiere decir él con doctrina sana? Que está enseñándonos cosas sanas de la verdad para ayudarnos a vivir vidas productivas de obediencia a Dios. Nuestra vida espiritual saludable está atada a nuestra enseñanza espiritual. La salud nuevamente espiritual está ligada directamente a la enseñanza que recibimos en la iglesia. No puede decirle, como muchos cristianos que he conocido durante años, que tienen muchas creencias y nociones
que en inglés decimos goofy, ¿verdad? Tontas, como idiotas, que son completamente equivocadas. Ellos creen cualquier cosa. Y eso está ligado con la iglesia. ¿Qué es lo que le están enseñando a ellos? Que no le están enseñando muchas cosas. Por eso que es tan fácil confundirlos. Jesús quiere que nosotros vivamos vidas productivas, por lo cual nuestra vida espiritual depende en un gran en su mayoría a las enseñanzas que nos están dando, por lo cual necesitamos estos líderes que están firmes en la palabra. Y nuevamente, ellos tienen que rechazar y alejar a los maestros que están enseñando, que tienen enseñanzas falsas. Los maestros y los ancianos que Dios ha puesto en la iglesia para enseñarnos tienen la verdad, y ellos deben refutar a aquellos que están enseñando una doctrina que está equivocada. Estos maestros falsos pueden hacer mucho daño no solamente a individuos, pero a la familia completa. Ellos pueden hacer mucho daño a generaciones completas, y eso es lo que Pablo quiere evitar. Por eso es lo que él dice en los siguientes versículos, lo que le sucede a varias familias. Note lo que él dice nuevamente en Tito 10:11, dice: porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca. ¿Por qué? Dice, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas. Él está diciendo, porque ellos lo hacen por dinero, ellos quieren ganar dinero, cosas que no deben. Ellos están enseñando errores a los creyentes de la isla de Creta, y tuvieron que ser silenciados porque estaban transformando familias enteras y amenazando la relación que ellos tenían con Cristo. Y es la responsabilidad de los ancianos el silenciar con la doctrina sana de la palabra de Dios a esta gente. Nuevamente, viendo esto, Calvin habló de esto de esta manera. Dice, un pastor necesita dos voces, uno para recoger a las ovejas y la otra para ahuyentar a los lobos y ladrones. Las escrituras las suministra los medios para hacer ambas. Esto es como Jesús pastorea a su iglesia. Levanta a los ancianos que le enseñan su palabra a la iglesia, que conoce su voluntad y están protegiendo a la iglesia de los lobos salvajes. Por eso es que es importante que estemos en una iglesia donde los ancianos toman la enseñanza bíblica seriamente. Esto es importante, es muy relevante. En Lakeside nosotros estamos serios en enseñarle la palabra, y es su responsabilidad como congregación estar tan serios para recibir la enseñanza de la palabra. Nosotros leemos muchas veces en la Escritura que usted debe obedecer la palabra de Dios que usted recibe de sus líderes. Esa es su responsabilidad, obedecer y seguirla. Ahora, si usted no conoce a Cristo como su Salvador, entonces usted tiene que recibirlo a Él. Él es la palabra de vida. Él es la palabra de vida. ¿Qué significa el recibir a Cristo? Es el creer en Él, no solamente intelectualmente, sino que creer en Él en el sentido de confiar en Él, en su muerte en la cruz para su salvación, y que su esperanza, no importa lo que usted pensaba o esperaba antes que lo podía llevar al cielo, a lo mejor usted tenía esperanza en sus buenas obras, en su pasado, lo que sea. Usted deja de confiar en esas cosas y pone su
fe y esperanza solamente en Cristo, en la cruz, por su salvación. Él es la única base para poder nosotros ir al cielo. ¿Por qué? Porque Él murió por pecadores como nosotros, y en su muerte es la única cosa que nosotros podemos aferrarnos para ir al cielo. Y gracias que Cristo murió por pecadores por nosotros, Él pagó la penalidad completa para que Dios el Padre nos perdonara. Cristo nos lleva a la gloria cuando muramos. Por lo tanto, para ir al cielo, reciba a Cristo en su corazón para vida eterna. Oremos. Padre, te damos gracias que nosotros, la iglesia, somos el regalo de amor tuyo. Ayúdanos a reconocer esto, ayúdanos. A veces es fácil ver todas las cosas malas en la iglesia, pero tenemos que reconocer que tú amas a la iglesia, a cada miembro de la iglesia ha sido escogido para ti, tú has puesto tu afección en ellos, tú has muerto por ellos, Señor, y ellos son amados para ti. Ayúdanos a ver esto, Señor. Oro, Señor, por Lakeside como iglesia. Oro que nos ayudes a nosotros, a los ancianos, reconocer y recordar estas verdades, de recordar el estudiar para enseñarle a tu rebaño doctrina sana. Oro por nuestra iglesia, Señor, por esta iglesia que amamos, llamada Lakeside, de que nos ayudes a tener esta intención de escuchar la palabra de Dios y ser hacedores de la palabra de Dios. Oramos, Señor, de que tú añadas a esta iglesia, no en el sentido de membresía, sino de personas que vengan a fe en ti, de que tengamos el gozo y privilegio de discipular a personas de manera que ellos crezcan en el Evangelio, Señor, y en Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos a ser personas inteligentes, no ingenuos, pero con conocimiento de tu palabra, Señor. Que seamos conocedores de tu palabra, que seamos seguidores de tu palabra. Oro todo esto en el nombre del Señor.